Panamá es mi patria, linda tierra mía, llena de verdores, de luz y alegría. Patria de mis padres, patria de mi amor. Panamá es la tierra de mi corazón. Y con esta hermosa poesía dedicada a la patria por parte de la educadora coclesana Ercilia Ramos de Argote, iniciamos esta conexión referente a la presentación de la cuarta unidad de estudio de esta asignatura. Para el día de hoy, ante todo, veremos el por qué estamos grabados y no estamos en el horario habitual. También vamos a ver las actividades por realizar, estas asignaciones que tienen ya en la tercera unidad, como parte de la tercera unidad para desarrollar. Vamos a hablar un poco del trabajo final, recordando y viendo los puntos que necesitamos que aparezcan y que sean entregados en el documento final, así como en el video de la presentación. Y la presentación de esta cuarta unidad de estudio. Y bueno, sean bienvenidos una vez más y siempre recordando en este mes tan importante, el mes de la patria, no podemos pasarlo por alto y por eso el inicio diferente, digámoslo así, de esta conexión, de esta grabación, de esta explicación de esta cuarta unidad. Ante todo, la bienvenida una vez más y iniciamos con lo que habíamos dicho, que el por qué estamos grabados. Y bueno, la mayoría decidió que fuéramos grabados y no fuéramos en el horario habitual. Y como es una clase democrática, se hizo lo que la mayoría considera. Pasamos también a explicar también esas actividades que tenemos en la tercera unidad. Vamos a hacer el cambio. Este es el tercer taller que ya está disponible como parte de la tercera unidad. Y bueno, constituye el 15% de la nota final. Y es parte de un trabajo en equipo, es parte de este trabajo final, que es la campaña publicitaria que estamos desarrollando en equipo. Y bueno, esta actividad constituye el 15% de la nota final, según lo visto en clase hasta el momento y según la campaña que le corresponde a su equipo, realice un informe preliminar que detalle el objetivo de campaña general y específicos. También el público objetivo segmentado ya, los medios a utilizar y justifique por qué va a utilizar esos medios. Y el mensaje, obviamente, a comunicar. Las condiciones, el coordinador del equipo entrega el documento, la nota corresponderá a todos los miembros del equipo y el documento escrito con presentación, introducción, contenido, conclusiones y bibliografía. ¿Qué vamos a evaluar? La ortografía y la redacción, como siempre, la puntualidad de entrega, el contenido y el formato correcto de entrega, que es PDF. ¿Cuándo lo vamos a entregar? Tenemos como fecha límite este sábado 6 de noviembre hasta las 11:59 de la noche. Como siempre les recomiendo, no nos confiemos de las conexiones de internet porque realmente a veces no son muy estables. La otra actividad que tenemos en la plataforma referente al parcial 2 constituye el 15% de la nota final y de forma individual elabore un mapa conceptual basado en los temas vistos en la unidad 3. Sencillo. La idea es recordar, asociar conceptos y tenerlos siempre presente en la mente mediante esta técnica de un mapa conceptual. No es necesario desarrollar tantos
tantos puntos, tantos términos, sino que aparezcan de la manera como han sido analizados. ¿Qué vamos a entregar? El documento escrito con presentación, introducción, contenido, conclusiones y bibliografía. Importante siempre esa presentación, la introducción referente a la misma actividad. Y siempre les recomiendo que la introducción se escriba, se redacte después de haber hecho la actividad porque es mucho más sencillo. Que vamos a evaluar la ortografía y la redacción, la puntualidad de entrega, el contenido, o sea, el mapa conceptual y los formatos correctos, que es un PDF. Esta actividad también para este sábado 6 de noviembre hasta 11:59. Con estas dos actividades cerramos ya las actividades, digamos, ordinarias de cara al trabajo final que conlleva ese 30%. Referente a ese trabajo final, vamos a hacer un pequeño repaso que constituye el 30% de la nota final. En equipo se debe elaborar una campaña publicitaria de expectativa, una de lanzamiento y una de sostenimiento. Una por equipo para la marca ECOP. Ya hemos visto esta marca, el brief que tenemos y obviamente una marca ficticia. Le recordamos que si a usted le corresponde una campaña expectativa, esta consiste en compartir información relacionada al lanzamiento de un producto o un servicio que de forma paulatina, es decir, la empresa se encarga de generar cierta curiosidad. Aquí el tema es la curiosidad en el consumidor usando información segmentada. Si le corresponde la campaña de lanzamiento, esta busca dar a conocer un producto recién introducido al mercado. Debido a que trata de algo nuevo, es necesario que en la campaña se capte la atención del público, pero también que se le informe sobre beneficios y características. Ya vieron que en la campaña expectativa, el tema es la curiosidad, cómo dosificamos esa información. En cambio, la campaña de lanzamiento lleva un poquito más de características de beneficios de comunicación. Y también el tercer que incluimos aquí en este trabajo final, la campaña de sostenimiento que suelen llevarse a cabo cuando el ciclo de vida del producto o servicio está en su etapa media. Se conforma por acciones que tienen con fin mantener, establecer el posicionamiento y consumo del producto. En este caso nos haremos la idea, al equipo que le corresponde, nos haremos la idea que ya es un producto maduro en el mercado y que se quiere mantener en dicho mercado. ¿Qué vamos a entregar? Un trabajo escrito con presentación, introducción, contenido, conclusiones, bibliografía y anexos. El informe de actividades individuales realizadas por integrantes en anexo. Y la presentación de la campaña grabada y en formato MP4, eso es lo que vamos a ver, y eso en el espacio correspondiente a la actividad. ¿Qué vamos a evaluar? Ortografía y redacción, puntualidad, contenido, el informe por integrante, corresponde a un 15%, o sea que debe aparecer ese informe detallado de las funciones de cada quien que hizo, qué posición ocupó, qué roles desempeñó. Y la presentación de la campaña, un 20%. Les recomiendo, bueno, mínimo 2 personas que hagan la presentación, quien ustedes elijan y consideren. Y el formato correcto de entrega también, vamos a ver que debe ser en PDF y MP4. Aquí ya, como vemos, no vamos a dar más vueltas aquí en este asunto, pero se adjunta el brief y es adaptable al tipo de campaña. Recordamos que es para este sábado 13 de noviembre hasta 11:59. Referente al mismo tema, y ya yendo y profundizando en qué queremos presentar en el documento escrito, es el objetivo de este documento que estamos viendo actualmente, definir los puntos básicos que deben estar presentes y que serán evaluados en el documento de la campaña publicitaria solicitada como trabajo final de esta asignatura.
Aquí hacemos un repaso de la organización de una agencia publicitaria. Recordamos los roles, las posiciones que hay y que para una mayor organización les sugiero que ya hayan designado roles, puesto que es un trabajo de bastante organización principalmente. Y bueno, aquí tenemos las posiciones y ahí el documento, este documento está ahí en la sección dedicada al trabajo final. Un poco el organigrama de una agencia de publicidad. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en ese documento escrito? Queremos el equipo de trabajo, una presentación de los integrantes del equipo y las posiciones en las que desempeñaron cada uno. Aquí se mencionan los nombres y él o los cargos que desempeñó en la elaboración de la campaña. A diferencia que en los anexos debe ir informe con los detalles de las funciones realizadas por cada uno. Cada uno, no casa uno. Aquí hay un error ortográfico aquí. Cada uno. Entonces, aquí hay una presentación del equipo. Luego, el briefing. Aquí se refleja el problema de la marca. Ya vemos lo que es el briefing. Debe ir aquí en el documento. Vamos a detallar qué tipo de campaña. Una vez más, los tipos de campaña que se asignaron. Si a usted le corresponde a usted su equipo la campaña expectativa, el lanzamiento, el sostenimiento. Aquí le damos un pequeño repaso. Vamos a analizar el análisis de la situación. Va a redactar de acuerdo al briefing también recibido. Recuerden que ese documento le sirve como base para ir desarrollando esto también. Los objetivos de la comunicación. Toda campaña publicitaria debe estar diseñada para alcanzar una meta principal previamente establecida. Eso lo vamos a ver aquí. Vamos a profundizar un poco más en esta cuarta unidad. Así que atentos hasta el final de esta presentación. Aquí estamos hablando. Aquí me preguntaron también en la última clase sobre si no había otro método que fuera el SMART para presentar y para formular los objetivos. El SMART se basa en un modelo AIDA también, que es que sus iniciales debes llamar la atención, despertar el interés, qué deseo y qué acción. Aquí vemos las iniciales, la A corresponde a la atención, debes generar ese interés, la I, el deseo y que lleve una acción. Esto es también otro método que podemos utilizar para establecer esos objetivos. Respondiendo a estas 4 preguntas, conoceremos y definiremos mejor el camino. El target, ya hablamos en la tercera unidad y los invito a hacer un repaso en el documento y la presentación. La definición del mismo debe estar en el documento escrito. La estrategia creativa, se trata de uno de los puntos claves del diseño de la campaña, o sea, cómo vamos a presentarlo, eso también vamos a verlo en esta presentación en breves minutos, en esta cuarta unidad. Las piezas creativas, como octavo punto, se deben presentar mínimo 2 maquetas o storyboards referentes a las piezas creativas. Aquí dice piezas creativas. A las piezas creativas, comunicaciones contempladas para la campaña. Y vamos a ver maquetas, un storyboard desarrollado. Debe aparecer en el documento. Y la selección de medios, como hemos explicado anteriormente, definir correctamente el target, el público más interesante para nuestra marca, nos permite conocer qué medios son los favorables. Aquí vamos a hablar un poco de esos medios. La que no se confunda con la estrategia creativa, que es lo que tiene que ver el mensaje en sí, qué es lo que y eso lo vamos a ver aquí también. Acá es los medios que seleccionamos y vamos a tener el plan de medios.
Esta campaña debe tener un plan de medios. El presupuesto publicitario detalla la inversión basado en la producción de las piezas y la pauta de medios estipulado. Habíamos hablado de que no había un presupuesto fijo, sino que vamos a basarnos en los costos, cuánto nos va a costar desarrollar esta campaña. Nos basamos en esa inversión publicitaria y la producción, cuánto nos cuesta producir lo que vamos a hacer, ya sea flyers, si vamos a hacer publicidad de radio, de televisión, si vamos a hacer más audiovisuales, los artes, si vamos a hacer arte en exteriores. Ahí el costo y basado en la producción, como habíamos dicho, de las piezas y la pauta en medio. Vamos también, necesitamos colocar la segmentación, el seguimiento y la evaluación. ¿Qué tienen pensado? ¿Qué herramientas podemos utilizar para medir y tener ese feedback de esa campaña que hemos desarrollado? En los anexos, como punto número 13, el informe detallado referente a las funciones desempeñadas por cada integrante del equipo, además de incluir material relevante que complemente la presentación de la campaña. Aquí la evaluación es individual. O sea que referente a las funciones y el desempeño de cada quien se va a hacer la evaluación. Referente a la misma presentación de la campaña, esta campaña debe ser presentada y explicada por mínimo 2 integrantes del equipo, quienes tendrán la responsabilidad de dar a conocer, mediante una presentación, los pormenores de la misma. El tiempo de presentación es a discreción de cada equipo, tampoco muy rápido ni muy lento, cuando nos referimos que no hay un límite de tiempo, sino el tiempo prudente que ustedes consideren para hacer la presentación. Esta presentación debe ser entregada en formato MP4 y subida junto con el documento escrito solicitado antes de la fecha establecida. Los criterios, aquí tenemos un cuadro donde vamos a evaluar y que vaya sobresaliente a insuficiente. Vamos a hablar de la expresión, el vocabulario utilizado, el volumen, o sea, el tono de la voz, y vamos con el contenido también y el soporte que se va a utilizar. Y aquí unas recomendaciones antes de cerrar en cuanto a la elaboración de la misma campaña publicitaria que están desarrollando. Y sin más, bueno, ya en la unidad anterior conocimos cómo establecer objetivos y cómo segmentar el mercado, esas variables demográficas que existen para segmentar el mercado y definir nuestro público objetivo o target. Entonces, hoy vamos a hablar sobre, ya teniendo definido ese público objetivo, la estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público objetivo. Así que es otra clave para que finalmente la campaña funcione. Para conseguirlo necesitamos analizar las preferencias del cliente potencial para poder anunciar el producto que él espera encontrar. Una vez tengamos claro el mensaje a comunicar, necesitamos encontrar la forma de comunicarlo y los medios que utilizaremos para llegar hasta ese target. ¿Qué se debe tener en cuenta para desarrollar una estrategia de comunicación? Debes tener presente las características del producto o servicio. Debemos estar claros en eso, el objetivo o fin, ventajas. ¿Qué más? Hacer énfasis en las características mencionadas ya, que ellas contribuirán en el alcance de los logros de la estrategia. ¿Qué más? También es necesario precisar cuál es la proporción del mercado que está ocupado por la competencia y sus productos. Hay que ver
cómo está la competencia. También conocer las características de los productos de la competencia. Además, también tener presente la situación económica del país para adaptarse a esta a fin de precisar la capacidad de venta. Esto es bien importante. Es importante, por eso que en la unidad anterior al final le compartimos ciertos datos para guiarnos en desarrollar mejor esta campaña. Partes, el brief, perdón, la estrategia de comunicación consta de 3 partes. El brief creativo, la estrategia creativa y la estrategia de medios. El brief creativo lo vimos en la unidad 2. Ahí no vamos a profundizar mucho, puesto que es algo que nos da la idea de por dónde llevar la creatividad, y ahí definimos el mensaje. La estrategia creativa, esta fase debe desarrollar las pautas que hemos establecido en el brief. De este modo, el equipo creativo tendrá que trabajar junto al departamento de cuentas y el de medios para poder elaborar la creatividad que logre cumplir con el esquema previamente realizado y lograr que sea impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, original y que transmita los atributos deseados. La estrategia creativa consta de 2 puntos. La estrategia de contenido, que corresponde a lo que vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Responde a esa pregunta. Y la estrategia de codificación, que nos dirá cómo vamos a decirlo. Esa estrategia creativa se divide en estas 2. La estrategia de contenido, en primer lugar, nos basaremos en el eje de la comunicación, que tiene como finalidad motivar la compra del producto o servicio anunciado. Para ello debemos intensificar la motivación y argumentos de compra del receptor. En este punto también analizaremos si la idea o las ideas creativas cumplen los objetivos de transmitir el mensaje deseado, resultando una idea atractiva o fácil de recordar, asociada a aquellos atributos positivos que necesitamos. Ahora, está la estrategia de codificación. Cuando ya tenemos claro ese mensaje que vamos a transmitir, es necesario transformarlo. No se preocupen, que ahora vamos a ver cómo ese mensaje, cómo lo estructuramos. Cuando ya tenemos claro ese mensaje a transmitir, es necesario transformarlo a través de códigos publicitarios, convirtiéndolo en ideas creativas, en un conjunto de mensajes visuales, sonoros. O sea, ya es la misma estructuración del mensaje, de dónde vamos a dar a conocer ese mensaje. Esta codificación la realizamos en primer lugar en un anuncio base o proyecto, dependiendo del medio en el que finalmente se emitirá el anuncio final. Crearemos los storyboards para medios audiovisuales, un guión de cuña radio o una conversión, una maqueta, que es para medios impresos. En esta fase se realiza estos elementos, estas herramientas se van desarrollando. Y también tenemos esta estrategia de medios, este tercer punto, que es perteneciente a las partes de la estrategia de comunicación. Ya vimos que está el brief creativo, la estrategia creativa, que se divide en estrategia de contenido y estrategia de codificación. Ahora tenemos una estrategia de medios. En esta fase nos centraremos en la forma de llegar a la mayor parte posible de nuestro público objetivo, maximizando el número de impactos y minimizando el coste de la campaña. Miren, dependiendo de las características de la campaña y de nuestro presupuesto, tendremos que evaluar las ventajas e inconvenientes que ofrecen los diferentes medios. O sea, nos tenemos que poner a analizar si hay televisión, si radio, prensa, exteriores, revistas, cine, internet, en las redes. Aquí es donde tenemos que analizar eso. Los factores más importantes en el momento de optar por unos medios u otros son, ya dijimos, el tipo de creatividad, o sea, cómo lo adaptamos, o sea, a qué medio va la actividad que vamos a emitir, el alcance de nuestra campaña, sobre todo el target en cada medio, o sea, con qué medio podemos alcanzar, depende de ese alcance que necesitamos para cumplir los objetivos de la campaña.
La limitación de presupuesto, obviamente, es un factor ahora mismo en el desarrollo de esta campaña, pero tratemos de no gastar más. Y es un punto que limita y es determinante en la estrategia de medios y también las limitaciones legales del anuncio de cada medio. Resumiendo, aquí está la estrategia de comunicación, cómo la dividimos en la estrategia creativa y estrategia de medios. Como vemos que la estrategia creativa responde al qué vamos a decir, o sea, determinamos el contenido del mensaje y cómo vamos a decirlo, la expresión creativa del contenido. Y la estrategia de medios, que es la selección, planificación y contratación de medios. Los tipos de estrategia publicitaria. En el mundo de la publicidad, el límite es la creatividad. Siempre se dice esto, sin embargo, es frecuente el uso de estrategias publicitarias como la siguiente. Hay publicidad de contenido, ya eso es cómo vamos a desarrollar el mensaje. Publicidad de contenido, la estrategia de publicidad la cual se orienta a influir a los consumidores de manera directa. Este tipo de estrategia tiene diferentes subtipos que son los siguientes. La publicidad informativa. La publicidad informativa se basa en mostrar al cliente el potencial que tendrá valor lo que adquiera de parte de una marca. Este valor es expresado en información, la cual es clara, precisa y hasta muchas veces medible. También dentro de este tipo de estrategia tenemos la publicidad comparativa. La publicidad comparativa es un poco más arriesgada, ya que si no se hace un estudio profundo, puede haber resultados negativos para la empresa. Esta publicidad tiene como objetivo comparar una marca con otra con la finalidad de mostrar que una tiene más ventaja sobre la otra. Ahí, dentro de esta estrategia de publicidad de contenido, también podemos utilizar piezas que tengan que ver con la emotividad. Es diseñada y lanzada para que las personas que la reciban tengan una reacción, ya sea de risa, conciencia o de identificación. Entonces la publicidad emotiva se centra en las emociones, sentimientos y sensaciones de la persona. Otra estrategia es la publicidad push o de impulso, es una estrategia que se emplea para insertar en el mercado un nuevo producto o servicio de una empresa y se realiza con la finalidad de posicionarse, darse a conocer, generar acciones de venta. También esta estrategia se usa para dar cara a un mercado sumamente competitivo y para realizarlo se usan distintos canales con el fin de llegar al consumidor. Cada característica de esta estrategia es que le modifican los precios por tiempo limitado. Esto tiene que ver mucho con los rebajas eh, por temporada, etcétera. Eso tiene que ver con este tipo de estrategia. Los mensajes van destinados a este tipo de estrategia y estructurados de este modo. Publicidad pool. La estrategia de publicidad pool se caracteriza por entrar en la mente del consumidor sin buscar una acción de venta directa. Y se realiza para que el mismo consumidor sepa que los productos de una marca y tenga la necesidad de adquirirlos con el objetivo de que los clientes se identifiquen con la marca y se fidelicen. Es una estrategia de atracción de la cual se desea fortificar la marca. También en esta estrategia se utiliza contenido de valor para tener una mejor comunicación con el cliente. Los medios en donde se lanza la publicidad son tanto los tradicionales o como los online. Más adelante vamos a ver un poco los tipos de medios que podemos comunicar nuestro mensaje. Hay publicidad con sustento en el consumidor, que se basa en hacer un estudio profundo del público objetivo, ya que está orientada en cómo son las personas y sus necesidades. Tres tipos: B2B, B2C y C2C. Ahí tenemos las definiciones y cómo se estructuran.
Hablamos ahora del mensaje publicitario y lo que se conoce como el copy. Para llegar a la audiencia deseada con el mensaje más adecuado, es de vital importancia crear un buen copy, el cual es un contenido escrito o texto que se basa con fines comunicativos con el objetivo de contar aquello que la marca quiere trasladar a su público objetivo. El copy que contiene locuciones, los claims, los eslóganes, los textos gráficos, guiones o contenido web, entre otros. Con el copy se pretende informar, entretener, contar historias e incluso educar, pero el objetivo último es vender. No nos olvidemos de ese último objetivo y principal objetivo. Son textos orientados al futuro y que invitan a acciones presentando problemas y oportunidades para resolverlo. El copy también se caracteriza por la brevedad, por la cercanía entre empresa y lector y por la empatía con su situación. Hay que generar ese vínculo con el público objetivo a quien estamos dirigiendo nuestra campaña. El copywriter o estratega creativo, han escuchado ese nombre, ese título, ese rol, es la persona que se encarga de diseñar la idea o mensaje de la campaña, así como la creación de los textos que se van a utilizar. El copywriter va más allá de la redacción de contenidos. Este profesional diseña la historia que se va a contar, le da forma correcta para que sea aceptada por el espectador y logra que éste reaccione de la manera que se espera. Es una figura fundamental y en ocasiones hace dupla con el director de arte, por razones obvias. Para hacer un buen copy hay que perseguir al menos estos dos objetivos. Y bien importante, el público objetivo. Para hacer un buen copy tenemos que tomarlo en cuenta. Una vez que lo identificamos, hay que descubrir cuáles son sus dudas o sus preocupaciones. Hablamos de ponerle nombre a esa persona. También tenemos que tomar en cuenta el contenido de valor, porque de nada sirve conocer a la perfección al público y sus necesidades si luego no se crea contenido de valor para satisfacer sus necesidades. Es un proceso en el que el copy debe descubrir qué temas, ahí vamos descubriendo qué temas son los más efectivos e interesantes para la audiencia y encontrar la forma de tratar estos temas para que encajen bien con su forma de comunicar. Con usar y explicar temas de interés de los potenciales clientes ya tenemos gran parte del trabajo hecho, puesto que identificará a la empresa como una empresa líder y experta en esos temas. El copywriter debe investigar también qué temas usan los competidores, cuáles les funciona mejor y cómo evolucionan las tendencias de búsqueda de los usuarios en la red. De esta forma, siempre ofreceremos un contenido valioso y que el usuario siente interés por él. En otras palabras, conocer qué está de moda, qué es lo que está pasando, y obviamente vincularlos con nuestro perfil de público objetivo, nuestro target. Y para resumir la versión de un buen copy, hay que pensar como el cliente. Siempre un copy eficaz, siempre privilegia lo que le interesa al destinatario del mensaje, no a la organización. También optimizar el mensaje, esto significa hacer foco en una idea principal, no desviarnos. También debemos, como tercera recomendación, diría yo, incluir un llamado de acción. El copy que hemos visto es un tipo de texto que tiene como objetivo hacer que el target responda o actúe. A veces parece mentira que hay que decirle a la gente que haga las cosas de la buena manera, puesto que a veces, si se dan cuenta, muchos anuncios tenemos errores que no incitan a la acción y debería hacerlo, obviamente, de manera sutil. Y ahí tenemos unos ejemplos. Contacte a un asesor y puede ser reciba una clase gratis, descubra los beneficios y por ahí nos vamos. Como cuarta recomendación, adaptar el mensaje a las plataformas. Obviamente, a diferencia de un eslogan que se repite de forma invariable, el copy se transforma. Por eso es fundamental desarrollar la habilidad para redactar textos distintos que apunten al mismo objetivo. Se debe variar el tono, las palabras, el contenido del mensaje e investigar
para conocer las características de las plataformas de difusión. Y bien importante, transmitir personalidad. Gracias a los smartphones, el mundo actual concentra la mayor cantidad de textos y lectores que haya existido en la historia de la humanidad. Por eso resulta de vital importancia que cada copy sea auténtico, que tenga un carácter, el mensaje deba transmitir la personalidad de la marca o el producto que representa con originalidad. El mensaje publicitario, vamos a hablar de contenido. Contenido del mensaje, la idea básica que se quiere transmitir. Debe definir claramente qué ofrece y por qué se ofrece. Se trata en tanto de conseguir que el destinatario del mensaje capte toda la información que queremos transmitir al público. Técnicamente el mensaje publicitario se expresa codificado, lo que significa que en su formulación se utilizan imágenes, palabras y sonidos. Dentro del texto del anuncio es habitual utilizar determinadas frases que pueden resumir o facilitar que el mensaje y su contenido sean recordados. Estas frases principales se conocen con el nombre de eslogan. El eslogan, que ya todos conocemos y estamos relacionados con él, permite en muchos casos potenciar la imagen del anuncio y aumenta su permanencia en el tiempo, incluso cuando se ha dejado de emitir la publicidad. Nos queda esos eslogan de esas marcas famosas, digámoslo así, como me viene a la mente MM, se derrite en tu boca, no en tu mano, y muchos eslogan eh, que se nos quedan en la mente, puesto que han sido bien pensados, bien planificados. Las características del mensaje, no podemos olvidarnos de y basarnos en lo analizado en la segunda unidad, que es cumpliendo los objetivos de toda publicidad, de la publicidad, que es informar. Principal componente del mensaje publicitario debe tener un carácter informativo, deben darse a conocer tanto las características del producto como los beneficios, debe ser realista, por lo tanto que el mensaje se transmite sea creíble, ya la publicidad que era así como muy descarada, muy, ya eso no, realmente no cala, incluso le proyecta o le genera una identidad negativa a la misma empresa. Se debe despertar el interés y todas las acciones publicitarias como el propio mensaje deben estar enfocadas en destacar los aspectos más identificados del producto y los beneficios más notables. Debe ser entendible. Es importante que el conjunto de acciones publicitarias que se lleven a cabo puedan ser interpretadas por el consumidor. Esto es bien interesante y realmente importante, puesto que si son medios de comunicación tradicionales, se paga por segundo, por minuto, 30 segundos, y tanto en radio, televisión, incluso en el cine, y debe ser entendible de la manera más rápida, debe ser efectivo, también debe persuadir, captar la atención y la permanencia en el tiempo es muy importante, puesto que nuestras campañas las estructuramos con determinado tiempo, no todo el tiempo estamos presentes en los medios de comunicación y es una manera de quedarse en la mente del consumidor, del público objetivo. Resumiendo, debe informar, debe ser realista, despertar el interés, debe ser entendible, persuasivo, captar la atención y permanecer en el tiempo. La elección y planificación de medios, este proceso comienza con la recepción del brief publicitario, una herramienta que facilita realizar una síntesis ejecutiva de una campaña publicitaria. A partir de allí, se recorren distintas etapas. Llamamos encuadre, comprende el proceso de lectura y el análisis del brief, o sea que hay que leer el brief por medio de responsable, de la agencia de publicidad, de la planificación de medios o el media planner, cuya tarea central es la de facilitar a los clientes en el logro de los objetivos
de negocio a través de sus presupuestos de publicidad. Y este análisis tendrá el foco en evaluar el mejor despliegue posible de los medios de comunicación posible, realizando el análisis de la audiencia, el seguimiento de la evolución y de la competencia en medios, la lectura de las tendencias del mercado y las motivaciones de la comprensión de los consumidores. Los elementos necesarios que debe responder a preguntas como ¿qué porcentaje total de la audiencia se puede alcanzar a través de diferentes medios de comunicación posibles? Debemos saber los alcances que tienen los medios que estamos contratando o que estamos pensando contratar. ¿En qué medios de comunicación o canales de soporte publicitario debo colocar el anuncio? Debe responder. Otra, ¿cuál es la frecuencia de aparición en medios a seleccionar? De acuerdo al tipo de campaña, podemos tener diferentes estrategias para pautar y cómo variamos esa frecuencia. ¿Cuánto y cómo debe ser asignado en cada medio el dinero del presupuesto de la campaña? En cuanto a la estrategia de medio en esta etapa, se hace parte del análisis realizado en la etapa anterior para luego determinar la estrategia. Está compuesta por objetivo general y objetivos específicos, las acciones y los resultados a alcanzar. Son en función de la relación entre el perfil del anunciante, las características del producto o servicio. La estrategia publicitaria, los medios de comunicación preseleccionados y su performance por áreas geográficas, horarios, distribución, impactos, audiencia, etc. El target o público objetivo y sus distintas segmentaciones y comportamientos registrados y medidos en el mercado. El plan de medios lo estructuramos ya una vez que hemos seleccionado la estrategia de medios diseñada al cliente y siempre es necesario ese intercambio de opiniones y comprobación de ajustes desde el punto de vista de la planificación, la viabilidad, la factibilidad entre objetivos de comunicación planteados y resultados previstos, lo que implica tanto el mejor resultado en términos de costo-beneficio como de realización plena del concepto creativo propuesto. Se procede a la formalización del plan de medios. Este plan de medios incluirá la elección de los medios, la asignación de presupuesto por cada medio seleccionado, la distribución y la asignación geográfica de la inversión en el medio, la distribución de la acción, presión publicitaria según el periodo de tiempo determinado para la duración de la campaña en curso. Para ello se recurre tradicionalmente a estas técnicas que vemos en pantalla de continuidad esto tiene que ver mucho con la frecuencia que vamos a pautar los anuncios en los respectivos medios. La pauta de medios, una vez que el plan de medios recibe la aprobación por parte del cliente, se genera la pauta de medios que permite traducir los contenidos del plan a los términos de gestión propios de los usos y costumbres de los medios de comunicación. Según el medio, conviene incluir y distribuir con claridad en las filas de la columna distintos detalles. Gráficas van a informar los días de publicación. O sea que aquí vamos a detallar bien claro los días de publicación, las medidas de aviso, eso sí es para periódico, obviamente, y la sección. Si es para radio, vamos a detallar la emisora, la fecha, el día, el horario, periodicidad del aviso, todos esos detalles bien específicos. Si es televisión, se suma a lo incluido en la radio, la ubicación, lo que habíamos dicho. Ahora aquí le incluimos la ubicación dentro de la programación habitual del canal, los distintos tipos de spots realizados y su duración. En Internet es recomendable detallar la fecha del inicio, términos y tiene clara la modalidad de publicidad online, determina por el plan. Hablamos ahora
de la comunicación 3.0, si no hemos conocido, no conocemos ese término, hasta ya la comunicación 3.0 han pasado previos los tipos de comunicación, dos tipos de comunicación, la 1.0, que era la empresa enviaba mensajes a sus clientes y estos eran receptores, espectadores solamente. Luego vino la comunicación 2.0, donde se evoluciona y se convierte en la comunicación bidireccional. La empresa manda mensajes y el cliente no solo recibe esa información, sino que opina sobre ella. Ahora tenemos la comunicación 3.0, que el cliente no solamente opina y es importante su opinión, sino que tiene el poder de la relación contractual. Este cliente ha evolucionado transformándose en inconformista y exigente. Desea información inédita, interesante, incluso obliga a estudiar cuándo la quiere y dónde recibirá, de lo contrario no la aceptará. La comunicación 3.0 trae un concepto abierto e inteligente, no pretende sustituir el trato personal de las pymes y pequeños comercios, sino que ofrece la combinación de ambos, combinando el método tradicional y el online. En cuanto a los objetivos de la comunicación, uno de los objetivos de la comunicación 3.0 es emocionar al usuario. La emoción va muy ligada con la fidelización. Si hay emoción, hay interés y la consecuencia es la obtención de confianza, donde los clientes comprarán con el corazón y sin poner trabas en su compra. Entonces, que es bien relevante este tipo de comunicación 3.0. Hay esenciales en este tipo de comunicación y tiene que ver con el posicionamiento web, el mailing personalizado, la ubicación de las personas o la geolocalización. Habla un poco de la publicidad online y offline. Al momento de nosotros elegir los medios que vamos a utilizar, tenemos que saber bien si vamos a utilizar publicidad online, offline, y la online, su palabra lo dice, se refiere la manera de crear publicidad de internet. Existen muchos canales y plataformas para aprovechar una campaña que contenga esa estrategia digital, desde enviar boletines por correo y suscriptores y clientes hasta colocar anuncios en sitios como Facebook, Instagram o banners en Google Ads. También tenemos esa publicidad offline, que es la que realizan los medios tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos como periódicos y revistas, pero también incluye las vallas publicitarias. Miren que dentro de esto offline tenemos esa división interesante de los medios bien tradicionales, pero en la parte de las vallas publicitarias impresas o artículos promocionales también entra como publicidad offline. Son formas de llegar al cliente sin que se tenga la intervención de un canal de contenidos como tal. A pesar de lo que pueda pensarse de primera mano, la revolución digital no lo ha eliminado ni disminuido la eficacia de este tipo de publicidad a la hora de posicionar la marca. Por ello vale la pena considerarla. Por lo menos anuncios de televisión, radio, publicidad, periódico, siempre le he dicho, y yo considero que la publicidad en medios tradicionales y específicamente la televisión, yo le doy, recuerden que esto hablamos en la clase pasada de las generaciones, hablamos en la tercera unidad de las generaciones, y por lo menos mi generación, que podemos tener que 40 años, digamos, pongámosle 30 años más, siguiendo con estos mismos patrones en los cuales todavía hay televisión, etcétera, y ahí mismo observan la publicidad. Así que yo le daría a la publicidad en televisión como máximo 30 años de vida. Obviamente que debe haber una disminución paulatina y natural propio de esa transición a medios digitales y quién sabe otros tipos de medios que se vayan desarrollando en el futuro. Pero sí, todavía yo considero que hay publicidad en estos medios tradicionales, principalmente en la televisión, que la televisión le da cierto, ahí vamos a ver si le da cierto estatus a quien anuncia en ese medio. Hay publicidades, beneficios de publicidad en línea. La publicidad digital ha cobrado verdadera relevancia en la vida cotidiana. Es fácil de medir, menores costos, es inmediata, elimina los límites físicos y hay una mejor segmentación. Hay más engagement,
También, pero si lo ponemos versus la publicidad fuera de línea, aprovecha mejor la atención del público, porque recuerden cuando alguien está viendo televisión o leyendo, o sea, ese es su momento y está concentrado y por ende es mucho más susceptible a los anuncios publicitarios. No es lo mismo estar con un teléfono en la mano que uno ve y uno muchas veces no está 100% concentrado en lo que estamos viendo. La televisión sí, porque recuerden que ese es como que el momento. Es más tangible a pesar de los formatos digitales en productos como libros, música y otros contenidos. El formato físico sigue teniendo algo especial. Por lo tanto, la gente sigue comprando libros, discos en formato de CD o vinilos, piezas de arte enmarcadas, póster. De ahí la importancia de seguir entregando tarjetas de visita, volante, artículo de marca, estos souvenirs. Todavía es un factor importante, puesto que, y es una de las ventajas porque es tangible, es más versátil. Cuando se trata de publicidad offline, la misma no se limita a un plano 2D, ciertamente, no solo puede usar jingle, video, diseños planos, se puede promover patrocinios de eventos, haciendo un open house en el negocio, hacer tómbolas, crear vallas publicitarias llamativas. Todo esto entra en las ventajas de utilizar publicidad offline. Y no depende de la tecnología, obviamente la publicidad online depende de que el usuario esté conectado, o sea, esas son las normas, y que vea su dispositivo computadora para que aparezca tu anuncio. Esto limita de cierto modo el alcance, pues el anuncio no llegará al público meta a menos que, que use tipos específicos de tecnología. Dependiendo de lo que ofrezca la marca, esto puede no ser muy conveniente, ya que no todos saben o están acostumbrados a comprar online. Por ello, la publicidad fuera de línea es siempre necesaria. Las compras online todavía están en un proceso, por lo menos en el mercado panameño, proceso positivo, pero todavía hay un proceso. Menos competencia, como lo había mencionado. Por supuesto, la tecnología de Internet abre oportunidad para que las empresas accedan a los mercados internacionales, pero también significa estar expuesto a una mayor competencia a nivel internacional. En un mercado saturado, la publicidad online debe ser muy creativa o invertir más presupuesto para que sea efectiva. Con la publicidad offline, el mercado es menos competido porque si bien implica una inversión inicial, o sea, hay más que pagar, pero menos empresas la realizan, o sea que ya de una vez le da un estatus de exclusividad, digámoslo así, a la marca. Imagínense cuántas tiendas hay solamente, o sea, cuántas tiendas hay en Panamá, digámoslo así, tiendas de ropa, de calzado, y todos no anuncian. Y eso le da cierto estatus y lo diferencia de la competencia. Por eso que es bueno todavía invertir en televisión. Y fortalece las conexiones. Se atienden eventos, se realizan visitas a la empresa. O sea, ¿cómo determinar el método de usar? Es una pregunta. Dos factores determinantes es el presupuesto y el target. No vamos a andar mucho ahí, puesto que ya hemos hablado sobre ese factor decisivo que es el presupuesto, porque obviamente una campaña eh, con gran presupuesto da opciones y si entra dentro de la estrategia, dentro de los objetivos, se hace la pauta en estos medios tradicionales. El target también determina, y esos son los puntos principales que tenemos que analizar y ver al momento de elegir nuestro medio de comunicación. Combinar la publicidad online y offline, tanto la publicidad online como la que se realiza en medios tradicionales, tienen su propia ventaja, como ya vimos, pero al combinarla se puede tener lo mejor de cada una y cubrir los puntos que la campaña necesite. Combinar una campaña publicitaria online con una acción que se realice offline, por ejemplo, y coleccionar algo para canjear por un premio o al revés, ser publicidad offline que invite a la acción online. Vemos estos códigos QR que tienen su tiempo en el mundo, pero bueno, han tomado relevancia últimamente, principalmente en Panamá.
esa combinación es muy interesante. Un anuncio de televisión que invite a suscribirte en un sitio web. Esa combinación es bien interesante y hay que saber cómo sacarle provecho a todos los medios que disponemos. Hablamos de la campaña 360, que no es más que integrar medios offline, online, y eso no quiere decir que combine todos, pero sí es considerada una campaña 360 al utilizar dentro de su estrategia estos dos tipos de medios, digámoslo así, esta clasificación de medios. Para que se considere como campaña 360, no hace falta que incluya lo que habíamos dicho, absolutamente todos los elementos, pero sí tiene que incluir varios de ellos. Y lo que es más importante, todos ellos tienen que compartir el mismo objetivo estratégico y que tienen que dar entre ellos, es decir, que estén bien orquestados. Y otro aspecto que define la campaña 360 es el mismo mensaje que se transmite de forma simultánea en los diferentes puntos y elementos de comunicación que la forman. De este modo conseguimos llegar de manera más eficiente a la audiencia que hemos definido. Recuerden que una de las características de la campaña es la uniformidad en el sentido del mensaje y que se adapte a la plataforma, el medio que vamos a elegir para dar a conocer. ¿Cómo organizar una campaña? Las acciones comparten el mismo objetivo estratégico. También debe definir el objetivo por el canal. Debe tener un presupuesto. Trabajar un concepto creativo que funcione para todos los canales. Cuando una acción es global, también el mensaje tiene que serlo. A pesar de que no tiene todavía, si no tiene un plan de medio definido, es importante que pensemos en un concepto de campaña que nos funcione bien en todos los puntos de contacto con el cliente. Debemos definir ese plan de medio y calendario que hemos estado hablando, realizar las acciones que sean necesarias y seguir el plan y medir son las recomendaciones. En el informe final se trata de la evaluación del plan de medios aplicada a la campaña realizada. Para ello se realizan distintas mediciones vinculadas a la correlación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. En esta etapa es clave llegar tras la realización de sucesivas evaluaciones parciales que nos permitirán corregir las desviaciones o aprovechar contingencias en forma de realimentación positiva a lo largo de toda la campaña. Este control de gestión permanente nos facilita tanto arribar a los resultados esperados como a construir un importante banco de casos consolidados a disposición de nuestro equipo para el aumento permanente de la calidad, siempre pensando en la calidad. En cuanto a, hacemos no un alto, sino un cambio relativo de, en cuanto, y vamos a hablar ahora un poco del diseño gráfico. Para que el diseño publicitario de la campaña sea efectivo, debe existir un trabajo previo de análisis. Los colores y la forma no son tan importantes como el mensaje que esto deben transmitir. O sea, obviamente utilizamos la forma, los colores, los recursos, pero el mensaje sigue siendo el protagonista. Un análisis efectivo es sinónimo de un diseño exitoso. El diseño gráfico debe ir ligado a la imagen e identidad de la marca, respetar los colores de la marca, por lo tanto debe respetar esos logos también, la tipografía. Otra característica de este diseño gráfico que utilizaremos en la publicidad debe ser lineal en cualquier medio de difusión, ya sea redes sociales, catálogos. Tener distintas artes en cada medio sería un error de comunicación visual dentro de la campaña, puesto que no se entendería y quizás se verían con esfuerzos aislados. ¿Cuáles son esas características del diseño gráfico publicitario? Han surgido diferentes tópicos referentes a cuáles serían las características del diseño gráfico publicitario, pero muchas concluyen en las mencionadas a continuación. Debe haber el análisis de la efectividad del mensaje. Se debe realizar un análisis minucioso. Se debe conocer
el diseñador debe conocer la marca, eso lo vimos en unidades anteriores, clases anteriores, el producto o el servicio. Y también debe tener, ese diseñador debe tener esa capacidad de desenvolverse en diferentes medios. Hemos hablado ya de los medios que se puede desenvolver una campaña publicitaria. Y bueno, jóvenes, hasta aquí la presentación de esta cuarta unidad. Cualquier consulta a la orden, nos comunicamos vía mensajero y recuerden siempre lo que les recomiendo, principalmente más para estas fechas de que tenemos muchos días libres, a cuidarse, jóvenes. Y bueno, les deseo lo mejor y adelante con ese trabajo. Nos vemos ya en la próxima clase, ya sería la clase del día 13 de noviembre, donde vamos a hablar un poco de métrica, de ese seguimiento a las campañas y bueno, el tiempo disponible que tengan para entregar y realizar la actividad tan importante que este trabajo final. Así que, sin más, me despido y cualquier consulta a la orden. A cuidarse, señores. Tengan un buen fin de semana